Vamos a seguir con los salmos. Esta noche Adriana nos leyó el Salmo 46, que dice ahí, el mismo salmo dice que es de los hijos de Coré, y después mencionó el Salmo 20, que es un salmo de David. Y vamos a ver ahora solamente dos versículos del Salmo 27. Ustedes recordarán que el Salmo 27 lo estudiamos completo como en 7, 8 o 9 partes en el año 2020, cuando estábamos en la pandemia. Eso fue en abril, mayo del año 2020. Este Salmo 27 nos llevó aproximadamente 8 o 9 clases o 9 estudios de cómo el Señor, a través de este Salmo de David, nos alentaba y nos ayudaba a vencer los obstáculos y las dificultades, ¿no? Y este Salmo de David comienza diciendo, en los versículos 1 y 2, que es lo que vamos a ver en esta noche solamente, así: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. No voy a decir lo mismo que dije en el año 2020, sino que hoy quiero ver otro ángulo de este mismo salmo y sobre todo estos dos versículos que quisiera que podamos en esta noche llevarnos en nuestra reflexión, ¿no? Jehová es mi luz y mi salvación, dice David, ¿no? Es interesante porque en el Salmo 23, que es un par de páginas para atrás, él dice: Jehová es mi pastor. Y en el Salmo 28 y el versículo 7 dice: Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Es decir, para David, el Señor era su pastor, era su fortaleza, era su escudo, era su luz, era su salvación. Y es interesante porque indudablemente esta era una, digamos, experiencia personal de David. Él lo habla en primera persona: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Y nosotros sabemos que, como muchos salmos, el rey David escribió esto desde una época de angustia. Nosotros sabemos que, digamos, desde que David fue ungido como rey, que tendría unos 16 años aproximadamente, por el profeta Samuel, que lo ungió, pasaron 14 años hasta que él llegó a ser rey en Hebrón. Y esos 14 años fueron de continuas dificultades, continuos problemas. Él ya sabía que Dios lo había elegido por rey, pero él respetaba al ungido, que en ese momento era el rey Saúl, y sin embargo en esos 14 años vivió experiencias muy difíciles. Ahora, este Salmo 27 está escrito cuando David ya es rey, es decir, las dificultades le siguieron viniendo a su vida. Sin embargo, es interesante que nosotros vemos que este cántico, este salmo, es un cántico de confianza y de triunfo. Ya lo vimos, bien detallado todos estos versículos que siguen, pero yo quisiera que nosotros pensemos en esto, hermanos. David sabía que no estaba en tinieblas ni tampoco en un peligro supremo. ¿Por qué? Porque él decía que el Señor era su luz y era su salvación. Y si uno piensa en esto, porque es importante que nosotros nos mentalicemos con esto, si nosotros pensamos que el Señor es nuestra luz y es nuestra salvación, no hay oscuridad ni peligro que nos pueda afectar, hermanos, o por lo menos no debe haberlo. ¿Por qué?
porque era una convicción de que para David Dios era su luz y era su salvación. Y Dios mismo trajo luz a la vida de David. David no se desesperaba en la oscuridad y todo lo que eso representaba. Nosotros estamos viviendo en un mundo de oscuridad, hermanos. Estamos viviendo en un tiempo de mucha oscuridad, de todo tipo. Por donde veamos es todo oscuro. Pero si nosotros pensamos que el Señor es nuestra luz, no nos va a afectar de que todo lo demás esté oscuro, porque el Señor es nuestra luz. La vida de David estaba llena del Señor y por lo tanto estaba llena de luz. Y este es el secreto que David nos muestra. Para nosotros poder tener luz, necesitamos estar llenos del Señor. Necesitamos estar llenos del Señor. Del mismo modo, Dios trajo salvación a David. Dios lo había rescatado una y otra vez y lo haría para la eternidad. Recordemos, hermanos, que la palabra hebrea para salvación significa liberación, especialmente. Y nuevamente, esto tiene que ver con la liberación de los enemigos inmediatos del rey. Recuerden que en ese momento era muy difícil ser rey porque dentro del mismo, podríamos decir así, palacio, había traidores, había enemigos. Bueno, como los hay hoy en la política, ¿no es cierto? Pasa lo mismo con los presidentes, tienen traidores, tienen enemigos dentro de su propio gobierno que boicotean. Y bueno, David sabía que el Señor era su salvación. Es importante porque hay un texto en el libro de Isaías 49, vamos a buscar Isaías capítulo 49 y versículo 6, que dice así, dice, poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Una palabra profética que estaba hablando de Jesucristo, que es la luz que realmente las naciones necesitan, ¿no? Él dice acá, te di por luz. Está hablando de Israel, por supuesto, pero digamos, en la representación máxima de lo que sería la luz es Jesucristo mismo, que iba a venir justamente del pueblo de Israel. Y este versículo está también mencionado en Hechos capítulo 13 y 47, ¿no? Ahora, no solamente dice acá David, volviendo al Salmo, que el Señor era su luz y su salvación, sino que también dice, Jehová es la fortaleza de mi vida. Jehová es la fortaleza de mi vida. David era un guerrero y era muy inteligente David. Y también, lógicamente, había adquirido experiencia, ¿no? Recordemos que él fue el que venció al paladín filisteo, que era Goliat, ¿no? Y seguramente tenía una fuerza impresionante David. Él mismo le cuenta a Saúl que él agarraba un oso o agarraba un león y los mataba. Nosotros si vemos un león o un oso salimos corriendo, por supuesto, ¿no es cierto? Pero él dice que cuando tenía algún, digamos, algún riesgo sus ovejas y venía un león o venía un oso, lo enfrentaba, ¿no? Entonces evidentemente tenía una fuerza física. Sin embargo, él dice acá, el Señor es la fortaleza de mi vida. David sabía lo que el apóstol Pablo muchos años después escribiría, Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Recuerdan ese texto, no? Entonces nosotros tenemos acá, hermanos, que los nombres que él le atribuye a Jehová, porque él está diciendo, Jehová es mi luz, es decir, Jehová es luz, Jehová es salvación, Jehová es fortaleza de mi vida, implican justamente oscuridad, peligro y enemigos dominantes, ¿no? Por eso menciona estas tres características que él veía en Dios: luz, salvación y fortaleza.
Y es importante que nosotros podamos experimentar la fortaleza del Señor en nuestra vida. Muchas veces nos resulta fácil confiar en nuestra sabiduría, confiar en nuestra experiencia, en nuestros amigos y aún en nuestros propios recursos. David conocía una fuerza mayor que todas esas, siquiera la que venía de parte del Señor, de parte de Jehová. Él era el rey, mis hermanos, sin embargo, él podía decir: el Señor es mi luz, el Señor es mi salvación, el Señor es la fortaleza de mi vida. Y él estaba convencido de eso, lo vivía, tenía esa experiencia. Y David era humano, hermanos, nosotros sabemos que se mandó muchas macanas David. Sin embargo, él tenía esa virtud de tener un continuo tiempo de conocer a Dios, esa comunión que nos hace falta a todos nosotros, Entonces, como resumen de esto, él dice: el Señor es mi luz, es mi salvación, es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Si Dios es todo eso para David, ¿de qué he de atemorizarme? Y hermanos, nosotros tenemos todos temores. Yo soy el primero, y si no, pregúntenle a Viviana. Yo en una época era muy hipocondríaco. Y no porque estudié medicina, antes de estudiar medicina también era hipocondríaco. Pero algunas cosas las superé y en otras no tanto. Sin embargo, el Señor me muestra a través de David que él dice: si el Señor, en su experiencia personal, David dice: el Señor es mi luz, es mi salvación, es la fortaleza de mi vida, ¿de quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? ¿Y qué es el temor? Miren, la definición de la Academia de la Lengua lo define como un recelo por un daño futuro. Es miedo a considerar que algo perjudicial o negativo ocurra o haya ocurrido. Y es interesante que David no niega la realidad que hay a su alrededor. Él sabe que hay enemigos, sabe que hay peligros, no lo niega eso. Pero él se llena a sí mismo de estas afirmaciones, se dice a sí mismo: Dios es mi luz, es decir, aquel que disipa toda oscuridad. Dios es mi salvación, aquel que es la fuente de victoria, el que me libera, dice David, de mis enemigos. Dios es mi fortaleza, es nuestro refugio, es mi castillo en tiempo de dificultad. Así se mentaliza David. Y es interesante que el Salmo 28, que yo también mencioné, el versículo 7, dice: Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fui ayudado. El secreto está en creer, mis hermanos, que Dios es nuestra luz, nuestra salvación y nuestra fortaleza. En él confió mi corazón, dice David, Salmo 28, 7, y fui ayudado. ¿Por quién? Porque Dios lo ayudó. Él confió y recibió la ayuda del Señor. Entonces, si nosotros sabemos que Dios está con nosotros, ¿quién puede atemorizarnos? Spurgeon dijo: ¿de quién temeré? Esta es una reflexión de Spurgeon. ¿De quién temeré? Una pregunta que lleva consigo la respuesta. A los poderes de las tinieblas no hay que temerlos, porque el Señor, nuestra luz, los destruye. Y a la condenación del infierno no tenemos que temerla, pues el Señor es nuestra salvación. Es decir, nosotros debemos recordar esto y creerlo, mis hermanos, para que nosotros podamos enfrentar todas aquellas situaciones que nos producen temores. Entonces, como una frase para que nosotros pensemos, es importante decirte la verdad y no negar la realidad. No negamos la realidad, pero decimos la verdad. ¿Cuál es la verdad? Esta es la verdad. Si nosotros somos cristianos, el Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la fortaleza de mi vida. Esta es la verdad.
Y es importante ver que hay quienes se unen y usan sus palabras no para bien, sino para calumniar, para destruir. El versículo 2 dice: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos. Se juntaron. Y él dice: para comer mis carnes. Esta es la idea de aquellos animales que eran cazados y que eran devorados digamos, que devoraban sus presas, ¿no es cierto? Es decir, esos animales que comían a otros y a esas presas las destruían, comían sus carnes, ¿no? Bueno, así nos dicen las Escrituras que actúan los chismes, mis hermanos, y las malas conversaciones. Proverbios 18:8 dice: las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos. Pero ¿qué dice la palabra de Dios que pasará con ellos? Dios los hace tropezar y caer. Dice acá el versículo 2 que ellos tropezaron y cayeron. ¿Por qué? Porque para David Dios era su luz, era su salvación, era la fortaleza de su vida. Y nadie puede contra Dios, mis hermanos. Como leímos hoy en Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Tribulación, angustia, espada. No, nada nos separará de Él. Entonces tenemos que establecer en nuestra mente que aunque haya gente que se junte contra mí, que me critique o que me critica, que murmura contra mí, Dios no está con esas personas. Él está con su pueblo y aquellos que intenten esto los hará tropezar y caer, como dice acá el rey David. A Dios no le agradan las reuniones de calumniadores, mis hermanos, no le agradan las reuniones de aquellos calumniadores que se unen para destruir la vida de otro, porque eso tiene consecuencias para ellos. Entonces, si en donde estamos, quizás en nuestro trabajo o en nuestro barrio, nos critican o tratan de perseguirnos, no temamos, porque si el Señor es nuestra luz y nuestra salvación, no debemos temer. Y si Él es la fortaleza de nuestra vida, ¿por qué nos vamos a atemorizar? El Señor está con nosotros. Y con esto termino. ¿Y qué de lo que estamos escuchando hoy, mis hermanos? Dice Mateo 24:6: y oiréis de guerra y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. ¿Por qué estar preocupado por este virus? ¿Por qué? Si Dios es nuestra luz y es nuestra salvación, ¿de quién temeré? ¿De quién? Sabemos que hay un grupo de personas en el mundo minúsculo, quizás contado con la mano, multimillonarios, que están tratando de destruir la raza humana a través de cosas perversas y malignas. Y ahí podemos incluir cuando dice el Señor que habrá pestes. No pensemos que las pestes solamente vienen por Dios. Las pestes vienen con el permiso de Dios muchas veces, digamos, provocadas por hombres. Hoy no sé si alguno leyó la noticia que salió que allí en China, en ese país donde aparentemente empezó el coronavirus, ¿alguno lo leyó? Bueno, encontraron 4 o 5 científicos, habían preparado 7 o 8 virus más y 2 o 3 muy contagiosos. Ya lo habían preparado para alargar. Porque esto ha sido preparado, yo no tengo duda de eso, ¿cierto? Entonces fíjense, esa gente que busca el mal de otro, no les va a ir bien, obviamente, pero nosotros debemos confiar que el Señor es nuestra luz y nuestra salvación, y que Él es la fortaleza de nuestra vida, mis hermanos. Confiemos en Él. Por supuesto, eso no implica ser irresponsables,
no significa ser irresponsables. Creo que en esta congregación hemos actuado con bastante madurez todos, lo seguimos haciendo, pero que no se nos desvíe de nuestra mente que el Señor es nuestra luz y es nuestra salvación. Es nuestra salvación. Yo muchas veces le digo a Viviana y lo compartimos y ella también lo cree. Nosotros vamos a los médicos, creemos en la ciencia. Y si nos dan un tratamiento, lo hacemos. Ustedes saben que en 2016 a mí me encontraron un cáncer de próstata. Yo vengo cada 4 meses controlándome. Voy a la diabetóloga, voy 2 o 3 veces al año. Pero no creo que son ellos los que me curan. Y no creo que es el medicamento el que me hace efecto. Es Dios que está detrás del tratamiento, detrás del medicamento, el que hace el efecto. No es la medicina, es Dios. No perdamos de vista esto. Porque cuando algo falla, ¿no es cierto? Enseguida vamos a Dios a decir, ¿por qué Dios permitió? Y cuando anda bien, ¿es la ciencia? No, es Dios también. Dios es el que hace que un medicamento haga efecto en el cuerpo de una persona. Es el que designa el cirujano o designa el especialista. Es Dios, es Dios. Y si Dios es nuestra luz y es nuestra salvación, ¿de quién temeremos? Si Él es la fortaleza de nuestra vida, ¿de quién hemos de atemorizarnos? Animémonos con estas palabras, hermanos. Sí, tenemos miedos, tenemos temores. ¿Quién no? Pero empecemos a ver las cosas desde la perspectiva que David la veía. Él sabía que había enemigos, había malignos, había angustiadores. Esto ya lo vimos en el 2020, ¿no? Pero fíjense, dice angustiadores, gente que te produce angustia. Y por eso yo les recomiendo, hermanos, que no escuchemos tanta información. No escuchemos tanta información. Uno va a una radio y están hablando del virus. Cambia de emisora, siguen hablando del virus. Apaguemos la radio, hermanos. Apaguemos la radio. Yo a veces vengo con la radio prendida en el auto y Viviana sabe, cambio de emisora continuamente. Me hablan de esto, lo saco. Ustedes saben, hermanos, que Dios disciplinó a David por haber hecho un censo que Dios no le había pedido, y ese censo en realidad era una estadística. Y hoy continuamente escuchando estadísticas. Dejemos de lado la estadística. Confiemos en Dios. Porque resulta que ahora todos se enferman y todos se mueren por una sola enfermedad. No hay ningún tipo de otra infección, no hay nada. Entonces escuchamos y nuestra cabeza se viene así, hasta que explota, hermanos. Y yo conozco muchos creyentes que ya están realmente mal al punto de pedir morirse. Yo lo he escuchado de algunos hermanos que me lo han compartido. O que el Señor se lo lleve. ¿Por qué? Porque hemos dejado la palabra de lado. Hemos dejado de escuchar la verdad. La verdad es esta. El Señor es mi luz y es mi salvación. El Señor es la fortaleza de mi vida. Por lo tanto, vayámonos con esta esperanza. Este es un cántico, porque en definitiva un salmo es un canto de esperanza, un canto de confianza en Dios. Que nosotros también lo tengamos en este día. Amén.